Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a sesiones online de Portal Odontólogos. Esta mañana estamos aquí en el estudio con el maestro Héctor Campuzano González. Bienvenidos a todos los que se están conectando en las diversas plataformas. Les recordamos que estamos en Facebook, en Periscope, y en YouTube. Activen las notificaciones para que, pues cada emisión de estas sesiones online, pues les lleguen a su celular. Vamos a presentarlo. Platíquenos de dónde nos están viendo esta mañana. El maestro Héctor Campuzano es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1991 a 1994. Cuenta con especialidad en ortodoncia y ortopedia maxilar en el Instituto Bioprogresivo de Ortodoncia del 97 al 99. Curso de diagnóstico cefalométrico de Jean Deler y Ricketts en la UNAM en el 2004 al 2005, diplomado de ortopedia maxilar con especialidad en manejo clínico UNAM en el 2006 y en el 2008, maestría en negocios en la Universidad Latinoamericana 2010 al 2012, especialidad de radiología oral y maxilofacial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de 2013 al 2015, director de IMA 3D, radiología oral y maxilofacial, profesor de imagenología en la Universidad Latinoamericana, profesor adjunto del diplomado de ortopedia maxilar con especialidad en manejo clínico de la FES Iztacala UNAM. Y pues nos da mucho gusto tenerlo esta mañana. Ya leímos su amplio currículum y les damos a todos la bienvenida. El tema de hoy será Insight, nueva generación en panorámica de profundidad, a quien también agradecemos a la empresa Batech por tener y hacer extensiva esta charla para todos ustedes. Y le cedemos el micrófono. Bienvenido, adelante. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y Batech siempre ha sido pionero en equipos y dentro de su interés, tiene un interés muy particular en la cuestión de educación. Nosotros trabajamos en Batech en la cuestión de educación y una parte importante es difundir, en este caso, la nueva generación de panorámica con profundidad, que es la tecnología Insight. Vamos a hablar ya de lleno en el tema. Insight es una nueva tecnología. Nosotros tenemos panorámica digital en un lado, nosotros tenemos tomografía volumétrica con BIM en otro lado, y en el punto medio sería panorámica Insight. La plática va a estar orientada a que nosotros entendamos buena formación de panorámica y entendamos un poco de anatomía y los requerimientos mínimos para la toma de la panorámica en los equipos. Y lo finalizamos abriendo el software de Insight, que esto es lo más importante. Comenzamos. Tenemos que hablar un poquito de entender la historia para saber a dónde hemos llegado. 8 de noviembre de 1895, la invención de los rayos X, el descubrimiento de los rayos X por William Conrad Röntgen, la primera radiografía dental del mundo fue Otto Walkov, 2 meses después de la invención de los rayos X. 12 de enero de 1896, primera radiografía del mundo, que Otto Walkov. En 1983, el doctor Moyen descubre el sistema radiográfico digital introducido en el mercado en 1984. ¿A qué estamos llegando en este momento? Nosotros, la evolución de los equipos de radiografía, la tecnología está llegando hasta sistemas de radiovisiografía que son muy precisos. En este caso tenemos EZ Sensor y equipos de rayos X portátiles con un peso menor a 1 kilogramo y con sistemas de posicionamiento para técnicas de bisectriz y paralelos. Esto es muy importante decirlo. Los equipos han ido evolucionando. Dentro de esa evolución que tenemos, es importante recalcar el posicionamiento que deben de tener en la toma de un equipo para toma panorámica. Vamos a ver un video en el cual nos
ejemplificado en cráneo seco, donde el posicionamiento es importante. Nosotros tenemos que posicionar línea media, línea de caninos y el plano de Frankfurt. Eso es muy importante porque van a ser los parámetros ideales para cualquier toma, ya sea panorámica o tomografía. En el equipo tomografía el posicionamiento es el mismo y eso es parte fundamental del resultado de la imagen. En este caso de la toma inside también es más que importante el posicionamiento que nosotros logremos tener. El equipo da un giro de 360 grados y regresa a su posición en menos de 14 segundos y el paciente es liberado, como vemos en la imagen. Ahora bien, ¿qué es una imagen panorámica? Una imagen panorámica es una imagen que es muy amplia, que nos permite ver estructuras de ambos lados de la cara, nos permite ver maxilar, mandíbula, dientes no erupcionados, posibles fracturas, pero es una imagen que por su formación es extrabucal de la boca. Las ventajas son importantes, pero la imagen panorámica tiene una distorsión inherente. Todas las imágenes panorámicas generan distorsiones. Eso es muy importante saberlo. Tiene distorsiones horizontales y tiene distorsiones verticales. Es una imagen que no nos da ese detalle para localizar estructura, caries interproximal, no nos da ese detalle en el hueso que nos dan otros tipos de imágenes, como serían las imágenes periapicales. No debe de usarse, esto es importante decirlo, como el único elemento de diagnóstico en nuestra práctica odontológica, pero cada vez en nuestras clínicas y consultorios dentales es el elemento número uno para empezar nuestra consulta. Dentro de los principios técnicos que tiene la formación panorámica está el centro de rotación o fulcrum, la colimación de los rayos cuando salen del tubo y la capa de corte focal. Insight trabaja sobre la capa de corte focal. Voy a ir hablando antes un poco de Insight. Insight lo que hace es actuar sobre la capa de corte focal y lo que uno tiene acceso por medio del software son a 41 cortes de adentro hacia afuera o de posterior a anterior en cualquier nivel de la panorámica. Esto es importante. Nosotros tenemos un centro de rotación. El centro de rotación, cuando el equipo está girando, la mejor imagen panorámica se va a dar cuando tienes 2 estaciones de trabajo, 3 estaciones de trabajo y movimiento continuo, o tienes todo un conjunto de 3 estaciones y un centro de movimiento continuo. La tecnología sigue la rama mandibular. Cuando uno está utilizando el equipo panorámico, cuando uno está utilizando el jig de posicionamiento, tiene que ir de tal forma que cuando muerde el jig, el equipo, cuando tiene 3 estaciones y un centro de movimiento, sigue casi en toda su longitud, desde los dientes hasta la ATM. Esto es importante recalcarlo. Tenemos la presencia de colimadores, de 2 colimadores, y son lineales, estrechos y largos. Y ahora lo más importante, la capa de corte focal. La capa de corte focal está delimitada en este caso, por eso cuando el paciente, o en el caso que vamos a ver adelante, que son tomas en cráneo seco, nosotros tenemos a partir de cuando muerde el jig de posicionamiento, de 15 milímetros adelante y 15 milímetros atrás. Eso es lo que se va a ver plasmada en la capa de corte focal. Patero, cuando descubre en la década de 1940, la década de los 40, descubre la capa de corte focal. Lo que él plasma es un corte tomográfico. Todas las imágenes panorámicas son un corte tomográfico. Entonces tenemos un ejemplo, lo que es en una clase 1 o una normorrelación, y fue tomada esta panorámica en cráneo seco y vemos la deformación o cómo sale la imagen
cuando sale tomada del equipo. Tiene una distorsión tanto horizontal como vertical. Todas las imágenes panorámicas las tienen. En comparación hicimos una toma también en cráneo seco con clases 3, una mesiorrelación de la mandíbula, y puede ser también con una falta de crecimiento o un déficit sagital del maxilar. ¿Por qué hago énfasis en este? Porque a veces todos los pacientes tienen ciertas características y cuando se posicionan en el equipo uno las debe de conocer porque debe saber cómo va a ser el resultado final de esa toma. En este caso, en cráneo seco, podemos ver la distorsión más vertical que se hizo de nuestro. Tenemos aquí un aro de metal, que es el que se ve que se deformó en la imagen panorámica de clase 3. En el ejemplo de este que tenemos de clase 2, cuando tenemos una protrusión o un adelantamiento de una protrusión del maxilar y una retrusión de la mandíbula, ustedes pueden ver el anillo cómo se deforma, se hace más ancho. Todas estas deformaciones son inherentes en las panorámicas. Se logran ver en cualquier imagen panorámica. Ahora bien, nosotros debemos explicar, cuando es la toma, tiene una cierta técnica de posicionamiento. Se tienen que retirar todos los accesorios que tenga el paciente, tales como piercing, tales como joyas que tengan, todo lo que tengan de pendientes, todo lo que pueda causar en la imagen algún ruido, se tiene que retirar de la lengua del paciente. Se le tiene que explicar el movimiento del equipo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo colocar a un paciente que tenga 5 años, a un paciente que tenga 15 o una persona de edad adulta. No es lo mismo presentar a un paciente cuando está colocado en el equipo, si tiene menor de 5 años, y que el paciente el equipo empieza a hablar y dice: estamos utilizando un equipo de alta tecnología, cierra los ojos. El equipo se empieza a mover y cuando está dando el giro, el paciente, el menor, está siguiendo el giro. Eso, como consecuencia final, nos va a causar movimientos y ruidos en las panorámicas. Cuando se toman durante las exposiciones, si bien es cierto que los equipos panorámicos de nueva generación, la tecnología Green, utiliza fuentes de radiación y las dosis son muy pocas para el paciente, se debe de utilizar el chaleco de plomo, pero un chaleco de plomo con adecuadas condiciones que tenga el paciente. No deben de hacerse, aquí como pueden ver en la imagen, un cierto aleta de tiburón, se le dice. La aleta de tiburón es cuando está haciendo el giro, el chaleco se puede atorar y eso es peor porque se puede condenar al paciente a una doble exposición de radiación. Ahora bien, nosotros debemos de tener sensores luminosos, línea media, plano de Frankfurt y línea de caninos. Instruir al paciente en su posición en los labios que tengan durante la toma y el posicionamiento de la lengua, que siempre debe ser sobre el paladar. La selección de los factores, generalmente ya cuando entran a la máquina, desde cuando está capturando edad, sexo, ya te está haciendo una relación del kilovoltaje, la radiación que necesitas para que la toma sea lo mejor posible. Entonces nosotros tenemos errores frecuentes en las tomas. ¿Esto a qué se refiere? Cuando no es posicionado el paciente de una forma adecuada y hace un giro hacia un lado. No es lo mismo tomar imágenes tomas a un paciente desdentado a un paciente que no tiene que tiene todos sus dientes o que tiene dientes parcialmente. Lo más importante es conservar siempre el plano de Frankfurt que sea paralelo al piso y también que el jig en su momento no se vaya adelante o atrás, porque si no se pierde
la capa de corte focal. Esto es muy importante, no perder la capa de corte focal de adelante hacia atrás, ni perder el posicionamiento de líneas medias. Ahora bien, uno de los errores más importantes en la cuestión de imágenes panorámicas es cuando el plano de Frankfurt está tirado un poco más hacia atrás, como es la imagen, ¿sí? La imagen o la cara se va hacia más atrás, y esto nos va a llevar a tener imágenes como si fuera una U o una herradura, pero con una cara triste. Y si nosotros, el plano de Frankfurt no es respetado y nosotros inclinamos hacia adelante la cara, entonces se va a ver una imagen como si fuera una carita feliz. Todos hemos visto este tipo de imágenes, ¿sí? Si de por sí la panorámica ya trae errores de deformación de imagen verticales y horizontales, si nosotros no cuidamos el plano de Frankfurt, vamos a tener imágenes como estas, donde un tercio medio es más aumentado. Esto no sería valor diagnóstico. Y el otro caso, cuando el paciente es posicionado, el plano de Frankfurt debe ser paralelo al piso, pero la cara del paciente está más hacia atrás, se logran o se forman estas imágenes donde se ve como carita triste. Ahora bien, otro error frecuente es el retiro de los aditamentos, lo que es aretes, piercings, todo lo que el paciente traiga, algún puente, alguna prótesis, o en este caso, como vemos en la imagen del inferior derecha, lo que sería aretes muy grandes o arracadas. Bien, nosotros debemos de tener un concepto de anatomía topográfica descriptiva en imagen panorámica. Las imágenes panorámicas en la actualidad nos permiten ver muchísimo más información de la que estamos acostumbrados. Por eso es importante tener un conocimiento topográfico de estas imágenes. Podemos localizar conducto dental inferior, ángulo goniaco, el conducto auditivo externo, pero nosotros debemos de saber anatomía topográfica de estructuras, porque cada vez nos dejan ver más. ¿Cómo vamos a saber diferenciar lo normal de lo patológico? No hay otra forma que sabiendo anatomía topográfica. La silueta de la lengua, piso de fosa nasal, espina nasal anterior, el ángulo goniaco, todos esos son estructuras que se pueden observar. También un punto importante que nosotros tenemos que desarrollar es ver en una forma o en una secuencia esa imagen panorámica. Hay elementos diagnósticos donde nos permite ver la zona de lo que sería vías aéreas. Eso es una forma, yo lo hago de una forma habitual, vemos vías aéreas y después estamos viendo lo que son maxilar superior. Nuestra obligación es siempre contar dientes, ver cronología de erupción, ver si algo está fallando en todas esas estructuras de soporte. Y también vemos lo que serían en una región mandibular, el hueso basal, y por separado analizamos ATM, izquierda y derecha. ¿Sí? Eso se tiene que hacer en una forma adecuada, como rutinaria cuando vemos una imagen panorámica. Ahora bien, ¿nosotros qué estamos viendo en una imagen panorámica? Cualquier imagen que nosotros tengamos, sea una carpal, sea una periapical, oclusal, o en este caso de una imagen panorámica, nosotros lo que estamos viendo son estructuras dentales que en nuestra mente ya existe, tenemos el concepto, pero lo que nosotros vemos es un grado de atenuación. El grado de atenuación está regido por el peso atómico que tiene esa estructura. ¿A qué me refiero? Cuando unos rayos X sobrepasan cualquier estructura, lo que está plasmando es el peso atómico de la estructura. Por eso nosotros podemos diferenciar el metal del esmalte o de la dentina o de la pulpa, y a eso se le da un contraste. En este caso, en las imágenes 2D sería lo que es el radiopaco o radiolúcido. Esa es la interpretación que es, pero eso está regido
por el grado de atenuación y el peso atómico que tienen las estructuras. Esto es muy importante porque cuando nosotros, al rato que abremos el software, nosotros podemos manipular el brillo y el contraste. Nosotros podemos hacer utilizar herramientas que al final de cuentas nos van a dar diagnóstico. La diferenciación es diagnóstico, junto con la anatomía topográfica descriptiva. Ahora bien, en esta imagen podemos ver contabilizar dientes, podemos ver que los primeros y segundos molares tienen una estructura compatible, una imagen radioopaca compatible con un metal. Podemos diferenciar el esmalte, la dentina y la pulpa. Conocemos la anatomía. Si empezamos a contar dientes, pues nosotros podemos ver que este diente, que muy probablemente sea un canino retenido, y se ven unas siluetas, unas imágenes radioopacas que por su densidad cálcica son compatibles a estructuras dentales. Esta panorámica es una forma de verla, pero lo sugerente o el siguiente paso es descartar o ampliar el estudio por imágenes con tomografía. Nosotros debemos de hablar, yo tengo que diferenciar bien la plática ahorita. Tenemos imágenes 2D, tienen una altura, un ancho, digitales. Tenemos tomografía, que esto nos da una altura, un ancho y profundidad, ¿sí? La tomografía con BIM, eso es lo que nos da voxeles isotrópicos, cubos perfectos, valor diagnóstico, lo podemos medir todo. Pero en caso de Insight, ¿qué nos está dando? Nos está dando una imagen 2D que por medio del software nosotros podemos ver todas las estructuras de adentro hacia afuera en 41 cortes en esa capa de corte focal. Ahora bien, en esta imagen podemos ver contabilizar dientes, ¿sí? Yo mencioné hace rato lo que era vías aéreas, una forma rápida de ver vías aéreas. Podemos ver paladar duro y la pérdida de continuidad de paladar duro. Esta es una imagen tomada de un paciente de labio paladar hendido. ¿A qué voy en este momento? Nosotros debemos de saber la anatomía topográfica en panorámica, pero también debemos de diferenciar lo que debe de estar y lo que no está en el valor diagnóstico. También esta es una imagen compatible o sugerente a ampliar estudio con tomografía. Pero bueno, cualquier estudio, una seriedad completa, no nos va a dar la precisión que nosotros tenemos en una imagen panorámica. Esa forma de ver las caries, el hueso, eso se nos enseñó y en cierto modo es realidad. Jamás una panorámica 2D va a ser comparable con una seriedad completa en boca. Pero este concepto ha ido cambiando, ¿sí? Nosotros tenemos lo que es Paxi Insight. Paxi Insight es una nueva tecnología. Esto es una tecnología, no es 2D, no es 3D, es algo nuevo, ¿sí? Es más allá del 2D, es un panorama de profundidad integrado. Y nosotros lo podemos ver aquí en esta imagen. Nosotros podemos accesar de adentro hacia afuera o de posterior a anterior a esa capa de corte focal, ¿sí? Esos 30 milímetros que a partir de cuando muerde el jig se van a ver representados en la capa de corte focal. Y nosotros podemos ir a cualquier nivel en la imagen panorámica. Ahora bien, podemos hacer capturas de pantalla, mediciones, podemos hacer una serie de contrastes. Esto lo vamos a hacer ya. Y bueno,
vamos a abrir lo que es el software. Y ahí le puede dar clic a la plataforma, por favor, al software, para que se cierre la ventana. Así es. Ok, ahí tenemos abierto el software. Este es el software del EZ3D, EZ3D en el cual se corre todo lo que son panorámicas 2D y se corre también tomografías, ya sea EZ3D Plus o el nuevo software EZ3D AI. Nosotros tenemos herramientas, tenemos visor, adquisición, consultar y podemos dar informes. Nos vamos a ir a pacientes. Vamos a ver de primera instancia este paciente, ¿sí? Es un paciente que tiene dentición mixta tardía y nosotros podemos localizar o podemos ver, analizar las estructuras dentarias. ¿Qué es Insight? Insight nos permite este es el tamaño de ventana, estamos en el corte 21 de 41 y nos permite ver o posicionarnos en cualquier parte de la imagen panorámica y verlas a detalle, ¿sí? Tenemos aquí una imagen de un E, en el cual podemos verlo y en este caso de pacientes de edad pediátrica o adolescentes, podemos ver la profundidad o la cercanía de la cámara pulpar, podemos ver si hay lesiones en la furca y nosotros lo podemos ir yendo de adelante hacia atrás a cualquier nivel, ¿sí? Generalmente en cualquier imagen panorámica no hay una definición tal cual de los dientes centrales inferiores, ¿sí? Aquí los podemos ver sin ningún problema. En la parte superior podemos ver en superior izquierdo, en el caso de la pieza del E, el ajuste de esa restauración. Podemos ir haciendo capturas de pantalla y podemos estamos en el corte 16, superior derecho tenemos en el corte 16 de 41. Ahora vamos a analizar lo que es el premolar. Ahí está, hacemos otra captura de pantalla y tenemos aquí 2. Y así nos podemos ir según las necesidades. Este software nos permite ver o nos permite investigar, ver si tiene anomalías de forma, en este caso, anomalías de estructura, que si fuese ser dentinogénesis, no sé, hay muchísima información. Este es un software, yo se los he enseñado a gente de especialidad y la gente queda muy convencida, ya lo quieren tener en sus manos porque te da otra visión, es como si tuvieras un acceso a muchas panorámicas de un paciente en sí. Tú puedes ir a cualquier parte de la boca del paciente. Vamos a abrir otro paciente. Ok. Aquí tenemos otro paciente. El software también tiene herramientas de aumento en el cual
y acercamiento, yo quiero que vean aquí dos raíces, ¿sí? Ampliamos la ventana, tenemos una raíz y tenemos la otra raíz, ¿sí? ¿Sí? Tenemos la raíz palatina y tenemos la raíz vestibular. Eso generalmente no se puede ver en una panorámica convencional. En una tomografía sí, pero esto no es una tomografía. Esto no es una tomografía. Esto es una nueva tecnología, ¿sí? Nos da elementos diagnósticos, porque si está planeándose una extracción de esta pieza, que en condiciones normales nosotros no sospechamos que esté en su cercanía con el seno del maxilar, ¿sí? Si nosotros estamos pensando en una planeación para implantes, esta es una imagen que nos permitiría hacer un buen diagnóstico previo a la planeación de implantes. Nosotros en este caso, vean las imágenes, vean en el molar, ahí tienen la raíz palatina y las otras dos raíces, mesial y distal, ¿sí? Vamos en el caso del premolar superior izquierdo. Se puede ver hasta dónde está el material de obturación, y en el caso de la corona que tiene metálica, si está o no está ajustando. Ok, vamos a abrir otro paciente. Este es un paciente que tiene grandes problemas periodontales. Trae herramientas, el propio software, que nos permiten ver lo radiolopaco, te lo hace radiolúcido, y lo radiolúcido te lo hace radiopaco, y en este caso nosotros podemos diferenciar pérdidas de hueso y hasta dónde ya llega, focos de infección que se tienen, la localización en este caso del implante, hasta dónde está colocado. Esto nada más es invertir, tiene un efecto también de film. Uno puede manipular lo que es el brillo y el contraste. Pero eso es más que nada el software. Insight nos da la posibilidad de diagnosticar milímetro tras milímetro, de posterior a anterior,
yendo en este caso, estamos en el corte 15 de 41, 19 de 41, en caso de molares, terceros molares, vamos a otro caso. Endodoncias. Pacientes con endodoncia, restauraciones. Podemos ver si están ajustadas, si no están ajustadas. ¿Dónde estaría el límite de esa endodoncia en la obturación? Raíz por raíz. Y todo eso se puede hacer para irlo documentando. Vea la nitidez de los centrales y de los laterales. Y esto es una toma en que siempre se ve, muchas veces en pacientes de la tercera edad, 50, 65 años, siempre se hace un halo radioopaco en esta zona. Pero eso es normal, eso se hace, se ve en muchos de los pacientes. El paciente ya no tiene esa elasticidad de liberar las vías, las cervicales, o ya está más denso, ya todos sus huesos ya están más calcificados. Pasa un efecto y esto se ve en ese tipo de pacientes, se ve esto más radiolúcido, más radiopaco, perdón. Entonces podemos ver pieza por pieza, longitudes reales. Vean canino, el otro canino, obturaciones, en el caso del premolar inferior izquierdo. Okay. Se puede evaluar la longitud de esas piezas después o posterior a un tratamiento de ortodoncia y evaluar la absorción si es que tiene. Vean los centrales superiores y laterales. Punto importante, que en las tomas inside se respete bien plano de Frankfurt y que el posicionamiento sea excelente para conservar y trabajar sobre la capa de corte focal. Dentro de la utilización del software,
nos permite hacer capturas de pantalla y después analizar para hacer mediciones. ¿Sí? Se pueden hacer muchísimas cosas con Insight. ...23.25 milímetros de este premolar, ¿sí? Y paciente con agenesia del premolar y reabsorción. Hay mucha información en esto, ¿sí? La verdad que el panorama es muy amplio, las posibilidades diagnósticas con este tipo de panorámica se amplia porque viene a ser una herramienta, una super herramienta para las personas, para los especialistas, endodoncia, periodoncia, prótesis, gente que se dedica a rehabilitación. Hay gente que lo está utilizando ya para ATM, ¿sí? Si bien es cierto que es un elemento más de diagnóstico, no viene a suplir ni a competir con los que ya existen, es un elemento más de diagnóstico. Bueno, ya con esto estaremos casi terminando. Y nosotros ya estamos preparando de pacientes y hacer la diferencia. El mismo caso con panorámica, el mismo caso con Insight y el mismo caso con tomografías. ¿Por qué? Porque ahorita es cuando están saliendo las dudas. Mucha gente está preguntando y en realidad ya es como estamos viendo las dudas que está generando, ¿sí? Esta es una herramienta más. Sigue lo que sería el reto, ¿no? Empezarla a utilizar, ver cómo funciona, cómo se puede adoptar esta tecnología a nuestra práctica diaria. Excelente, pues muchísimas gracias. Perdón, gracias a todos los que se conectaron esta mañana. Les recordamos que esta sesión queda grabada en los medios oficiales para, bueno, pues que la puedan ver desde el inicio o, bueno, ya la pausen y ya la puedan ver ya como con lujo de detalles. También queda en el perfil de Batech, a quien agradecemos nuevamente. Muchísimas gracias.
www.odontologos.mx/Batech México. Tenemos planeada una serie de sesiones online, son ya varias que vienen como consecutivas, y bueno, pues estén también al pendiente del calendario que también está ahí anunciado para todos ustedes. Tenemos algunos saludos, tenemos algunas preguntas, algunos comentarios. Vemos que está gente del equipo de Batech México conectada también para apoyarles si tienen alguna cuestión ya un poquito más comercial, más técnica, etcétera. Bueno, pues también ahí nos están apoyando, muchísimas gracias. Y a mí me surgen algunas dudas, por ejemplo, en la parte de ¿qué pasa si yo no tengo este equipo? O sea, lo trabajo a través de mi gabinete, ya tengo a mi gabinete de confianza, adquiere este tipo de equipos. Hablaba, por ejemplo, de que si el plano de Frankfurt no fue bien llevado, todas las deformaciones o todas las complicaciones que pudiera tener una tomografía mal tomada. ¿Qué debo yo de exigirle a mi gabinete radiológico o a mi equipo de trabajo para que realmente el diagnóstico sea lo más efectivo posible? Ok. Nosotros, como referidores de imágenes panorámicas, nosotros debemos de diferenciar cuál sería una imagen panorámica de buena calidad. ¿A qué me refiero cuando es una imagen panorámica de buena calidad? La imagen panorámica debe de tener ciertas características. Debe tener cierta forma de U, esbozar una ligera sonrisa, tiene que estar separado 2,5 centímetros de cada lado, se debe de ver de una forma nítida, pero todo eso se logra cuando el técnico radiólogo, que es el que está en contacto con el paciente y en la máquina, sigue protocolos de colocación. Eso es muy importante. Los protocolos de localización es el G que esté posicionado, el plano de orientación línea media, línea de caninos y el plano de Frankfurt paralelo al piso, ¿sí? Evitar, si nosotros seguimos eso, no hay ningún problema. El chiste es detectarlo, y si se detecta, mandar y que se repita. En el caso de tomografía, aunque la tomografía sea posicionada y sea tomada en otra posición, nosotros por medio del software podemos hacer y renderizar la imagen para empezarla a trabajar. Esto es tan importante como este ejemplo. Si nosotros en una imagen, nosotros podemos hacer una reconstrucción panorámica a partir de la tomografía. La reconstrucción, nosotros hacemos un corte axial y hacemos la reconstrucción de la panorámica, pero tenemos que paralelizar los ejes de orientación que salen en la pantalla con el plano oclusal. Si nosotros no hacemos eso, la imagen panorámica va a salir rara. ¿A qué me refiero? Es un ejemplo muy sencillo. Si nosotros tenemos una salchicha y no está paralela al piso o a la mesa donde se va a seccionar, nosotros formamos imágenes panorámicas. Estoy hablando de reconfiguración de imagen panorámica por tomografía. Nosotros hacemos la imagen panorámica y genera en automático cortes transaxiales. Los cortes transaxiales van paralelos a lo que sería plano de Frankfurt, que está orientado a plano oclusal. Y si no se hace eso, la imagen se elonga, ¿sí? Son tecnologías distintas, 2D, Insight y tomografía, pero sí se tiene que tener una cultura de buen posicionamiento por parte de los gabinetes. Excelente, muchas gracias. Pues nos mandan también saludos desde Córdoba, muchas gracias. Estuvo gente conectada desde Veracruz, México, desde Córdoba, Argentina, desde Santa Marta, Colombia, desde Honduras, desde Valladolid, Yucatán, desde Italia, muchas gracias. Gente que se conecta desde distintas partes del mundo que nos mandan saludos esta mañana, muchísimas gracias. Y otra pregunta, digamos, en cuestión económica para el paciente, si pusiéramos como en orden en las distintas tecnologías, ¿dónde queda Insight? Insight, ¿cómo queda en el costo? Nosotros tenemos diferentes regiones del país, los costos son distintos en todos lados. En caso particular,
Insight tiene un costo, a comparación de panorámica digital, como entre un 30% más en el costo de lo que sería un 30-35 más en el costo comparado a una panorámica, y es mucho más reducido a una tomografía. A una Conbim, digamos, A una Conbim. más abajo. O sea, Sí, estaría mucho más. la panorámica digital, Insight y Conbim. Sí. Okay. Yo tomo como referencia la panorámica digital y un 20 o 30% arriba, dependiendo, ya es cuestión de cada gabinete, pero un 30% arriba en el costo. Pero el acceso a la información es muy amplia, muy amplia. Ok, muchas gracias. Y para yo poder manipular toda esta información necesito el software, no forzosamente tener yo el equipo, pero sí al menos el gabinete me entrega un file en USB o en la nube o en alguna metodología. Sí, la información lo que pasa es que estamos acostumbrados a nada más ver una imagen panorámica impresa, ¿no? Impresa en papel térmico. No estamos acostumbrados a analizar una panorámica desde su CD, ¿no? La información digital. Insight, puedes tú tener una imagen impresa, se manda a imprimir, pero Insight lo que es el software. Los softwares de tomografía, las tomografías también se entregan en software, ya sea cual sea el formato, que sea en CD, si se manda en USB, si se manda si sube a la nube y la puedes descargar. Insight puede seguir la misma ruta, pero nosotros tenemos un disco. Cuando nosotros instalamos el disco en la máquina, viene un CD B-Way, entonces ya interactuamos y se instala en la máquina y nosotros podemos hacer todo lo que es la interacción con el software del paciente. No es necesario, no se necesita tener una máquina. Lo que sí se necesita es que la máquina es muy específica, es un tipo de deflector especializado. Nada más lo trae Insight, no lo trae panorámica y no lo trae tomografía. Es un deflector muy especializado. Entonces tiene que ser, o este software nada más lo genera máquinas que vienen con Insight de fábrica. No hay forma de importar de otro equipo el DICOM y generar imágenes Insight, no. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Y cuánto tiempo tardo en capacitarme, en ser, digamos, un experto en el uso de la tecnología y en, mejor aún, la interpretación? O sea, que yo pueda determinar, no sé, el feeling, ¿no? Como decía, tal vez en una panorámica tradicional no me iba a dar lo del ejemplo de las dos raíces, o de las dos, para la endodoncia, para el tratamiento que sea, lo que sea. ¿Cómo, o en cuánto tiempo me hago callo, como dicen, como esa experiencia, ¿no? Ok. Las necesidades, una necesidad crea cierta dependencia, ¿no? Nosotros podemos ver mucho más y tenemos la ansia de conocimiento. El software es muy sencillo, EZDNI es muy sencillo, es muy intuitivo, no son muchas herramientas, son herramientas muy específicas. Los cursores se mueven con mucha facilidad, pero sí necesitamos saber un poco de anatomía topográfica descriptiva, ¿sí? Es lo mismo que en tomografía. Tú puedes moverte en una imagen sagital, sagital, coronal y axial, pero tienes que saber dónde está situado para que hagas interpretación, pero es muy amplia. En una tomografía tenemos que saber anatomía topográfica descriptiva de toda el macizo facial. Aquí nada más estamos enfocados lo que es panorámica y la anatomía vestibular lingual. ¿A qué me refiero? Generalmente el periodoncista sabe excelente anatomía topográfica, el endodoncista también sabe, el odontopediatra. Todos sabemos de una zona muy específica que es donde trabajamos. En el caso mío de ortodoncia y ortopedia maxilar, tenemos conocimiento muy bien, caninos retenidos, dientes con transposición, de qué estructuras estamos hablando.
nuestra necesidad nos va a dar ese feeling para que nosotros tengamos ese valor diagnóstico. En el caso del diente que tiene las raíces, donde se vea la raíz palatina y la vestibular, en una imagen 2D no se ve. Le damos ese valor agregado a la imagen cuando vemos que una raíz está pegando exactamente en el seno al maxilar. Si ustedes vieron la imagen de hace rato, se veía ligeramente la inflamación del seno al maxilar. Eso puede ser, o estamos hablando, igual ampliar estudio con tomografía, pero ya se puede llegar a un diagnóstico mayor, ya se puede direccionar, a lo mejor hasta con un otorrino o con el cirujano maxilofacial, ¿no? Nos da más valor diagnóstico, estamos viendo muchísimo más cosas de las que antes no podíamos ver. Eso es lo que está pasando en la actualidad con las imágenes. Nosotros tenemos mucha casuística de imágenes panorámicas, imágenes periapicales y ahora tomadas con radiovisiógrafo, en donde nosotros dependíamos de los líquidos y de la calidad de los líquidos y del tiempo de exposición que tuvo esa película análoga. Y ahora con los sensores electrónicos, la imagen es en automático y por medio de herramientas de contraste, brillo y manipular esa imagen, podemos hacer diagnósticos muchísimo más rápidos y más certeros, ¿no? Todo está cambiando a lo digital. Excelente, muchas gracias. Nos preguntan en YouTube de Portal Odontólogos, nos dicen, voy a juntar las dos preguntas. Una es, ¿dónde se puede adquirir el programa? Y si para poder utilizarlo se necesita cierto tipo de software o en especial, o no importa. El programa viene ya el programa viene, lo genera la máquina. ZDNI es la plataforma que ahorita todas las máquinas de Vatex están trabajando. Es un software muy amigable. Si uno toma una panorámica, toma una tomografía, el mismo disco de instalación ya lo trae insertado para que cuando nosotros lo metamos a la máquina ya empiece a jalar. No se compra, ya es una licencia que ya viene en cada imagen que nosotros tenemos, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. También nos preguntan si podrías indicar el procedimiento desde que llegue el paciente. ¿Se remite a un estudio radiológico o tiene que tener uno el aparato? ¿Cómo? Yo me imagino que igual se puede canalizar ahí al gabinete de cercanía, el que más cerca les quede. Ahí igual los invitamos a que se contacten con Vatex, igual y que puedan ver quién es el más cercano a su zona que cuenta con esta tecnología, ¿no? Esta es una tecnología nueva. Las máquinas ya se están instalando, ¿sí? En realidad es algo muy novedoso en México. En otros países ya existe la máquina desde hace tiempo, ¿no? Estados Unidos, Corea, Europa, las máquinas ya están. Ahorita apenas están llegando a México, pero el panorama diagnóstico es muy amplio. Yo considero a título personal que esto va a ser una forma de diferenciar ahora la información con panorámica, ¿no? Panoramic Insight, porque en realidad esa es otra tecnología, no es panorámica 2D, no es tomografía, es el accesar a información de adelante hacia atrás muy certera. Muchísimas gracias. Nos preguntan Alfredo Ochoa también en YouTube, dicen ¿qué tipo de características debe tener el equipo de cómputo, procesamiento RAM y cómo se adquiere el software? ¿Quién ofrece este servicio en la Ciudad de México? El software, las computadoras, en realidad es soportado no necesita un requerimiento muy amplio. El software ya viene instalado cuando uno toma una panorámica, en un equipo Insight, lo libera en automático, no es necesario comprarlo. Ok, muchas gracias. Nos comentan también en YouTube, dice Ortega Rendón, nos hace el comentario de la radiografía panorámica tiene una distorsión del 20%. ¿Sucede esto con Insight? Ok. Insight, todas las radiografías panorámicas tienen distorsión, ¿sí? Y la distorsión se ha ido controlando más y más. Les comento algo. Yo vengo desde la época desde que teníamos equipos análogos.
Yo llegué en una época a tener 4 equipos análogos iguales y le tomé al mismo paciente con cada equipo, ¿no? Y todas salían distintas, todas tienen, o sea, tienen una distorsión, tanto horizontal, vertical y por posicionamiento, que se hace una sumatoria, ¿no? En las digitales la distorsión ya es más controlada, puede llegar hasta el 10%, pero Insight es otro tipo de deflector, es otro tipo de tecnología, ¿sí? Las medidas son muy cercanas a la realidad. Eso sí se los puedo decir, ¿no? Son muy cercanas a la realidad. Ok, muchas gracias. Se repite un poquito la pregunta, pero ahora en Facebook dice: si se hace un corte en una tomografía de una panorámica, ¿tiene la misma distorsión que una panorámica normal o es un poco más exacta? Es más exacta, les digo, nosotros, es una duda, mira, es una duda que yo también tengo, ¿eh? Yo estoy trabajando ya sobre eso. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos imágenes periapicales con posicionadores, nosotros, una técnica de paralelismo, nosotros podemos decir que es lo más cercano a la realidad. Pero en el caso de un cráneo seco, hasta que nosotros no hacemos la extracción del cráneo seco y la medimos de esa periapical, podemos saber cuánto es. En el caso de tomografía, nosotros tenemos DOMIs donde hemos sacado tomografías y DOMIs donde estamos sacando ya Insight y hacer las modificaciones. Aquí la cuestión, Insight no es volumétrico, ¿sí? O sea, tomografía volumétrica con BIM, voxel isotrópicos, lo que mide en el paciente es lo que es la realidad, ¿sí? Aquí es una aplicación, Insight como panorámica, depende del posicionamiento. Eso es muy importante, porque el posicionamiento puede afectar el resultado final de la imagen, ¿sí? Yo pienso que si se controla mucho el posicionamiento, las imágenes son lo más cercanas a la realidad, ¿sí? Esa sería la respuesta. Muchas gracias. Nos comentan en Facebook también, dicen: no vi toda la conferencia, los invitamos a que una vez terminada la sesión, 5 minutos después le pueden dar play en cualquiera de las plataformas o hasta menos, y ya lo pueden ver, pausar y todo lo que es como si fuera ya un video grabado. Oscar González, no sé si tenga que ver un poquito esta pregunta con el tema, vamos a meterla porque luego yo como que las intento filtrar y hay veces que sí van al caso. Oscar González dice: ¿qué opina usted de la implantoplanimetría del Dr. Parra? Implantoplanimetría del Dr. Parra, no la conozco, voy a checarlo. Ok, muchas gracias. Nos comentan sucursales en el interior del país. Como comentaba, bueno, pues es una tecnología bastante nueva. Yo creo que en algunos meses se estará bueno, pues teniendo ya instalados varios equipos, y bueno, toda esta información las pondremos también aquí en Portal Odontólogos para todos ustedes, para que pues esta herramienta, esta tecnología, herramienta de diagnóstico, como bien comentó el doctor, bueno, pues esté al alcance de todos ustedes. Y bueno, perdón, me brinqué la pregunta. ¿Sí nos ayudaría para la planeación de colocación de implantes? Sí, claro, el propio software trae donde se coloca implantes, trae para demarcación del dentario inferior, es un software muy completo de trabajo. Sí sirve todo eso. En realidad es un software muy sencillo y muy intuitivo. Yo creo que si alguien, teniendo un disco y lo utiliza, no sé, si le dedicas 5 horas, 1 hora, 5 días seguidos, estás manejando el software sin ningún problema, ¿eh? Sí. Pues se ve muy fácil. Sí, muy fácil de hacer. Más adelante, obviamente, generalmente la dinámica, y eso, el Batec se preocupa mucho por eso. Batec tiene lugares de adiestramiento para software, tanto de SZDEN y
los software de tomografía, como el Z3DI y el Z3D Plus. La única forma de aprender los softwares es casi siempre guiándonos. ¿A qué me refiero? Lo que yo haga en pantalla y en mi computadora, tú tienes un disco que en tu computadora se guía y empiezan y aprenden rapidísimo. En caso de tomografía es un curso taller de 5 horas y la gente, el asistente, sabiendo manejar las herramientas del software. Y con el manual en español, si le dedican 1 hora diaria, 7 días en tomografía, se convierten en expertos manejando ese software de tomografía. Y no nada más de ese, porque tú aprendes un software y en automático aprendes todos los demás. ¿Por qué? Porque casi todos los softwares de tomografía se parecen, ¿no? Yo no le veo que sea una brecha tecnológica en la cuestión de los softwares. Son softwares muy, muy intuitivos y muy fáciles de manejar, ¿no? Lo que pasa, y lo comenté hace rato, estamos acostumbrados a ver una panorámica nada más en nuestras manos y analizarla y verla, ¿no? Todos los equipos, todas las imágenes panorámicas, todas digitales, se pueden soportar con un CD. Y ese CD trae un software de manejo de herramientas. A lo mejor casi no lo solicitamos, ¿no? Pero tendríamos que entrar en forma muy particular, nosotros solicitarlo y trabajarlas tanto en papel como en el software. Ok, muchas gracias. Y bueno, para ir cerrando en la cuestión de preguntas, nos dice Cintia Judith, para un diagnóstico de ortopedia maxilar, ¿nos convendría más entonces esta que la panorámica común? Es que las posibilidades de diagnóstico se amplian, o sea, el abanico de posibilidades de ver se amplia, ¿no? O sea, en realidad sí, yo pienso que sí considero que va a haber ciertos casos en los cuales nos permite ver más, ¿no? Es muy sencillo en el sentido de nosotros podemos ver en caso de terceros molares si está por adelante o por vestibular, ¿no? Por lingual o vestibular o lingual de la raíz, lo que antes no podíamos verlo en una panorámica, ¿no? Y no quiero ser ¿cómo les diré?, osado en decir esto, ¿no? Ya lo podemos ver con Insight. Si nosotros con Insight y tomamos una oclusal estricta donde salga esa imagen, nosotros tenemos información 3D de esa panorámica, ¿sí? O sea, sabemos si está pasando por adelante o no. O sea, es un elemento diagnóstico muy bueno. Se aplica en muchos casos, o sea, tiene mucha aplicación. Más adelante va a haber otra sesión en la cual yo considero que vamos a hablar estrictamente de casos, ¿no? Porque ahorita es introductorio, la información de la plática era más que nada hablar muchísimo sobre la capa de corte focal, porque es una imagen que tiene que ser bien tomada, una toma muy bien tomada, porque si no se potencializa el software. Muchas gracias. Y nos pregunta el doctor Héctor Manuel Morelos, buenos días, interesante plática. La ventana de Insight, ¿qué tan grande se puede hacer? Ok, la ventana de Insight se puede hacer hasta, trae 800 por 800, no la abrí en un formato normal, pero abre casi toda lo que es la imagen panorámica. Te secciona la mitad y estás viendo con el scroll y estás viendo todas las imágenes cómo se van. Casi la mitad de la panorámica. Excelente, muchísimas gracias. Y en cuestión de diagnóstico, también puede funcionar para como evidencia del caso, como post tratamiento, digamos, de este tipo de tecnología, o no sería tan necesario, sería más como para el diagnóstico previo. Yo creo que sí, la utilidad. Yo presenté un caso, abrí una panorámica donde se veían muchísimas, ¿cómo les diré? Un paciente donde tenía muchísimas endodoncias, ¿no? Tú puedes ir evaluando raíz por raíz y ves que endodoncia está bien terminada o no está bien terminada, pero no sería tanto como para evaluar o ejercer si está mal o está mal.
estamos accesando información que hay que darle solución o saber cuál es el origen de ese problema, ¿sí? Porque todas las imágenes, toda una buena toma puede evidenciar algo. O sea, no creo que... Generalmente tomamos tomas para hacer diagnósticos, ¿no? Yo voy a hacer diagnósticos, ¿no? El diagnóstico se hace mucho más certero. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, pues también nos mandaron saludos, bueno, a usted y a la comunidad de Portal. Nos saludan desde Tijuana, desde Buenos Aires, Argentina, muchas gracias. Juan Francisco Torres dice: felicitaciones, doctor Campuzano. Y bueno, pues vamos a ir cerrando esta charla, agradeciendo nuevamente a Batech. Platicábamos también del Instituto Batech, donde, bueno, pues aquí ¿es en la Ciudad de México solamente? ¿O hay algunas como...? No, también hay gente que está en Guadalajara, Veracruz, que son parte del instituto. Perfecto. Entonces, bueno, pues para todos los que quieran capacitarse en este tipo de temáticas, bueno, pues ahí en el perfil de Batech México, ahí está en sus pantallas, www.odontólogos.mx/Batech México. Ahí está toda la información, ahí están todos los datos, por si tienen alguna duda comercial, igual los pueden contactar por este medio. Y para cerrar, vamos a otorgar el reconocimiento digital al maestro Héctor Campuzano González por toda la participación en esta sesión online Insight, nueva generación en panorámica de profundidad en Tlalnepantla de Base, Estado de México, a 29 de enero de 2017. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los que estuvieron haciendo algunos comentarios. Ahorita tenemos un comentario que nos dicen: PAX y Insight es una tecnología avanzada de la forma tradicional de adquirir imágenes a lo largo de una sola capa focal. Muchas gracias, Job Sandoval, por tus comentarios. No sé si quisiera cerrar con algo para despedirnos esta mañana. No, nada más la única forma de entender las panorámicas, la lateral de cráneo, las tomografías, es sabiendo anatomía topográfica descriptiva, ¿no? Cuando nosotros sabemos más y sabemos qué es lo que buscamos, vamos a hacer diagnósticos, ¿no? Y con una buena imagen podemos llegar a lo certero, ¿no? Nosotros trabajamos en privado con muchas gentes en las cuales se les da el apoyo y ellos quedan convencidos cuando es la toma, ¿no? Nosotros debemos hacer diagnósticos con lo que tengamos a la mano. Periapicales, panorámicas, insight, tomografía, pero hacer diagnósticos certeros, y eso se hace siempre sabiendo qué es lo que buscamos. Eso es lo más importante, ¿no? Los software, las imágenes, no es milagroso, no hay ninguna aplicación que te saque un diagnóstico. Nosotros hacemos la interpretación de una imagen, eso es importante. Así es, muchísimas gracias. Como dicen, una imagen dice más que 1000 palabras, y el inteligente no es el equipo, es el odontólogo, no es el especialista que tiene que hacer ese diagnóstico como tal, porque como tal la panorámica o la 3D o por tecnología que utilicemos, si nosotros no la analizamos, pues creo que el diagnóstico no puede ser tan certero. Y bueno, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que se suscriban para recibir las notificaciones de esta y las próximas sesiones que tenemos para todos ustedes. Muchísimas gracias a todos nuevamente y nos vemos a la próxima.